Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Jaque Continuo, vuestra cita semanal con el ajedrez en ACTV Principado. En el programa de hoy tendremos la entrevista con Sara Olivares, hablaremos de un nuevo duelo entre Dean Liren y Nepomniachtchi, por supuesto del Campeonato de Asturias Rápido individual y en agenda de un par de torneos en curso, uno en la Vilesa Activa, que se va a prolongar durante varias semanas, y el sábado esa cita para los menores de 20 años en Santander con el Robin Chess. Y comenzamos en Sama de Langreo, donde este sábado se jugó el Campeonato de Asturias Rápido Individual, partidas a 15 minutos más 5 segundos. Un total de 120 jugadores se dieron cita en La Montera, un torneo organizado por la Federación Asturiana de Ajedrez y por el Club Ochobre Rojo. Cuando un jugador está en racha, está en racha. Victoria de nuevo para Jonás Prado, inapelable, 7,5 puntos de 8, era el ranking 1 y se impuso, no vamos a decir con facilidad, pero desde luego con contundencia. Campeón de Asturias de ajedrez rápido, Jonás Prado. Un torneo en el que los jóvenes, Jonás es uno de ellos porque tiene apenas 20 años, estuvieron en las mesas de adelante. Segundo puesto para Eduardo Castro, jugador sub-18 del Antonio Rico, con 6,5 puntos y el tercero para Marcos Gutiérrez, el joven valor del Vetusta, que es un jugador sub-16, también con 6,5. Hubo un grupo de 4 jugadores que acabaron con esa puntuación a 1 punto de Jonás Prado. Vamos a ver un pequeño vídeo del evento y la clasificación. Y con la resaca del Mundial de Ajedrez todavía presente y con esas expectativas de si Dean Liren se va a enfrentar a Magnus Carlsen por el título, la FIDE ha dicho por ahora que no, que Carlsen se lo tendría que ganar, veremos en qué queda la cosa. Dean Liren y Nepomniachtchi han vuelto a coincidir. Apenas una semana después están jugando el Superbet Chess Classic en Bucarest, torneo donde también, por cierto, juega Rapport, el número 2 de Dean Liren, que fue tan importante en el match. Debe ser difícil enfrentarte una vez más después de haber estado jugándote el Mundial. Jugaron en la jornada del lunes, la partida concluyó en tablas, un torneo muy fuerte, $350.000 en premios, en el que también está otra gente como Caruana, Bashir Lagrave o Wesley So. Y mientras tanto, de vuelta en Asturias, tenemos organizado por el Ensidesa el circuito Avilés Activa. Este es un torneo que yo recomiendo a todos los aficionados. Se juega los lunes
de 6 a 8 y media en el Palacio de la Magdalena, perdón, en el Polideportivo de la Magdalena, en Avilés, como digo, organizado por el Ensidesa. Está abierto a federados y a no federados, la inscripción es gratuita y si quieres jugar, lo único que tienes que hacer es estar ahí o apuntarte antes en el blog del Ensidesa o estar ahí un cuarto de hora antes y decir, quiero jugar, me animo a jugar y disputar las partidas de ajedrez rápido. Como digo, van a ser 8 lunes seguidos. Este lunes ya se jugó el primer torneo, victoria para Marcos Gutiérrez, que fuera tercero en el campeonato de ajedrez rápido, segundo puesto para Eduardo Castro y tercero para Carlos Monge. Invitar para el próximo lunes y los siguientes a todos los aficionados que se quieran acercar a Avilés a disfrutar de este evento. Y la agenda del fin de semana en Asturias, pues por primera vez está vacía. No va a haber torneos este fin de semana porque nos desplazaremos, muchos de nosotros, a Santander, al torneo Robin Chess, un certamen que lleva ya muchísimos años de vida, que antes se disputaba en Bioño de Piélagos, que ha llegado a superar más de 1000 jugadores, desde la categoría sub-8 hasta la sub-20. Este año me parece que andábamos por 700 y pico apuntados, que aún así es un número tremendo. Se juega en el Palacio de Deportes de Santander, como digo, desde sub-8 a sub-20 y habrá una muy nutrida representación asturiana de los clubes de cantera, tanto el Naranco como el Grupo Covadonga, el Gijón 64, el Antonio Rico, el Ensidesa, etc. Informaremos de este torneo en la próxima semana. Y con esto nos vamos a ir a publicidad antes de pasar a la entrevista con Sara Olivares. Bueno, en la entrevista de hoy de Jaque Continuo tenemos a la jugadora, monitora, seleccionadora y muchas cosas más, Sara Olivares. Bienvenida, Sara. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, andábamos persiguiéndote, pero tú tienes una agenda muy ocupada para que vinieras al programa, sobre todo antes de que, bueno, que te tienes que marchar a vivir a Madrid, porque así es la vida, como la de tantos asturianos. Efectivamente, en una semana justo me voy a Madrid a trabajar 4 años, luego ya la vida dirá lo que me depara. 4 años allí ya. Mínimo. ¿Y lo primero que vas a hacer al llegar, después de tener piso y tal, es buscar un club de ajedrez? Pues es la intención. De hecho, mi madre me está animando bastante porque sí que es verdad que yo en los últimos años, bueno, como muchísima gente por estudios, etcétera, jugué mucho menos y lo tuve que dejar un poco aparcado, el tema del ajedrez. Pero, por ejemplo, esta Semana Santa fui a un torneo en Benidorm. Sí. Y me dio otra vez el gusanillo, ver a la gente, no sé. Y son cosas que cuando juego lo echo en falta. Y no sé, sí, mi intención es buscar algo, a ver cómo... Pues está bien, o sea, que quieres volver, porque es verdad que los últimos años, bueno, claro, entre estudiar y todo esto has jugado menos, que a lo mejor incluso hay mucha gente, pues tenemos mucha gente joven que ve y dice, pero ¿quién es Sara? Pues Sara, lo primero, que casi llega hasta 2100 en su momento, que has jugado en División de Honor y varias veces campeona de Asturias, vamos a ir con eso luego. Me contabas antes de empezar una anécdota muy bonita y vamos a empezar con eso. ¿Cómo empieza Sara a jugar al ajedrez? Pues Sara empieza porque, como a muchísima gente, le enseña a su padre con el tablero de la Nueva España, de hecho, de la Reconquista en su momento. ¿Con el mítico tablero? Sí, el mítico tablero. Y nada, me enseña a jugar, me gusta. A los 3 meses o así, mi padre solo sabía mover las piezas. Y le gano mi primera partida y ven que me gusta mucho y yo pido ir a clases. ¿Y hablamos de con cuántos años? Pues había cumplido justo los 6 años. Es que oye, con 6 años ya ganabas a tu padre, está bien. Sí. Y nada, me llevaron a unas clases en el Centro Social de Pumarín
pero llegué, no sé si era porque justo estaban aprendiendo a mover o lo que sea, y le dije a mi madre que me había aburrido, y mi madre buscó otro contacto y acabó dando con Artime, y fui al Naranco, y desde entonces, desde los 6 años hasta ahora. ¿En el club directamente o también en el colegio, juraría, no? No, yo en el colegio nunca fui a ¿No clases. fuiste a clases en el colegio? En mi colegio había años que salía la actividad y otros años por falta de gente no se daba. Aunque sí que luego, cuando yo ya estaba en el club, sí que había ajedrez, pero yo ya iba al club directamente. Y me contaste, nos la vamos a contar ahora, que tu primer torneo tiene 6 años. Sí. ¿Y en la primera ronda qué ocurrió? Pues claro, yo 6 años era mi primer torneo, yo no sabía nada y no sabía casi ni apuntar, y en ese torneo había que apuntar y me enseñaron así 5 minutos antes de empezar, y estábamos todos, pues la pandillita de niños, buah, no sé quién le toca un universitario, qué mayor, no sé qué, no sé cuánto, y de repente llego ya mi madre y yo, buah, mamá, me toca contra un casado. Que era como el pic de la adultez que yo debía ver, no sé, fue como... Claro, tuvo mucha compasión de mí, encima yo no sabía ni apuntar, y eso me dijeron, apunta las 10 primeras jugadas y luego ya paras, no sé qué, no te canses. Y el pobre me alargó un poco la partida, lógicamente, y resultó ser maestro internacional cubano. Sí, bueno, es que encima esa era como Es que luego ya ese dato yo era el que no le daba importancia porque en su momento Claro, no no sabes. entendía lo que era. Sí. Pero sí, la verdad que fue... Mi madre lo recuerda, esa anécdota siempre me la cuenta. Es que es muy buena eso. A mí me toca uno mayor, uno de 15 años, lo dicen mucho los niños, a mí me Claro. toca un universitario, a mí me toca un casado. Y ese maestro internacional, por cierto, Rodney Pérez, que jugó muchos años en la Universidad de Oviedo y que es el seleccionador cubano ahora. O sea, que menudo debut. La verdad es que sí. Ya empiezas jugando con un maestro internacional. Sí. Bueno, tú ya empiezas en el tema de ya los campeonatos de edades, ¿sí te pillan o...? Sí, yo creo que el primer año mío sub-10 no lo juego, no sé por qué, pero el segundo año, yo empecé, sí, el segundo sub-10. Y que no había ni sub-8 de aquella todavía. No, creo que no. Y luego ya pues en adelante todos los sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, todos. Vale, ¿y cuántas de esas veces quedas campeona? Quedo campeona 3. Los 2 primeros años tuve ahí mala suerte, entre comillas, tema de desempate o la última ronda de ir por arriba en el torneo y sacas medio punto, en el suizo te juegan más atrás y te pasan en la última ronda. De hecho, bueno, ganó Blanca, que la habéis entrevistado también. Esos 2 años los ganó ella. Y luego yo, el año que no coincidía con Blanca, coincidía con Olaya, que Olaya sí que desde pequeña destacó muchísimo y era muy buena. Y los años que coincidía con Olaya, yo era la pequeña de la categoría y había mucho nivel, estaba Carlos Suárez, se notaba mucho el cambio. Iba a preguntarte en qué generación estabas tú y estás en la de Carlos y Jaime Santos Latasa. Santos, sí, o sea, sí, totalmente. Cuidado. Sí, bueno, me sacan un año, pero claro, había un año del por edades que se notaba mucho, porque además, yo creo, en mi caso, yo empecé a destacar un poco más mayor, no tan de pequeña, pero es que ellos ya desde pequeños marcaban un nivel increíble. Bueno, a ver, Carlos Suárez Por y Jaime eso. Santos es una generación Entonces, prodigiosa. Por eso. Yo sí que empiezo a jugar mejor o a destacar más 13, 14 años. Yo tardé muchísimo en sacar elo. De hecho, la primera vez que gané, mi primer campeonato que gano, que fue el femenino absoluto, lo gano sin tener elo. ¿Y con 14 años? No, con 12 para 13. Femenino absoluto de Asturias. Sí, estaba Olaya, que claro, Olaya tendría pues sus 1600 elo, 1700, estaba Nela y yo era una niña sin elo que, bueno, que sí, eso, que se defendía, pero que tampoco destacaba muchísimo. Jugaba bien, pero no había ganado nada. Y a lo mejor jugaba también Lucía Fidalgo, no Justo sé, bueno, ese femenino, algún año no. a lo mejor no, pero... Pero luego coincidí con Lucía en algunos femeninos, pero justo ese año no. Y claro, yo me acuerdo que, bueno, Olaya además amiga, jugar contra ella y decir, bueno, no pasa, o sea, quiero decir, tú juega, pero ya está, lo normal es que pierdas y eso, y gané. Y luego gané a Nela, gané todas y campeona sin elo y cosas así. Entonces yo por eso que yo empecé un poquillo más tarde a destacar, no tan desde el principio. Y luego, claro, también ¿a ti te tocó ir a Salobreña a Campeonatos de España o en otros sitios? Los 4, el primero al que fui fue Padrón y luego fue la racha salobreña, que creo que sigue hasta ahora. Sigue, ¿no? y tiene pinta de que todavía sigue. Sí. Pues sí, mis 4 años seguidos salobreña, encima me quedaba sub-16, hubo otro año que sub-18 estaba vacante, me dijeron que sí me quedaba y me quedé. O sea que en Salobreña he pasado muchas semanas de verano. Bueno, pero bueno, hay gente que lleva ya como desde el sub-8 hasta el sub-18, Pues sí. Hay gente que se ha hecho el lote de 10 años. Porque bueno, también el ajedrez a ti te ha servido eso para viajar un montón. Sí, España la conozco gracias al ajedrez. Sí. Y también amistades. Claro. Yo tengo muchas amistades a distancia, de hecho estuve estudiando un año fuera en Valencia y mi compañera de piso es una amiga de ajedrez que, bueno, que es como una hermana, que se llama Cora, es catalana. Y es eso, te da un montón de amistades, he ido a un montón de casas, a un montón de comunidades autónomas, han venido a verme también, o sea,
es la parte más enriquecedora y que más me llena a mí, desde luego, porque eso te lo llevas ya para siempre y sigues manteniendo el contacto. Obviamente te ves menos, pero... Bueno, yo sé que vosotros os reunís, el punto de encuentro es Benasque, ¿no? Sí, bueno, hasta el COVID, justo el año del COVID, yo ya no volví a ir, pero yo llevaba yendo 8 años seguidos a Benasque, íbamos todos, era 10 días, lo hablaste en una entrevista, no me acuerdo con quién lo comentabas, que se hacía una burbuja de... Yo no he estado nunca en Benasque, mi hermano no, sí, pero... no me acuerdo con quién lo comentabas, en un torneo, no sé si era María Rodrigo o Lucy, que tú vas a un torneo y te aíslas en una burbuja, que no sabes lo que pasa en el mundo exterior, y luego ya cuando vuelves es cuando eso, y coincide que Benasque, un pueblo en la montaña, precioso, es que te invitaba a la desconexión de todo. Yo llegaba luego y decía a mis amigas, bueno, ¿qué ha pasado estos días? Porque no hablaba con ellas, estaba allí en el mundo, juegas tu partida por la tarde, por la mañana pues vas al monte, por la noche sales un poco, coincides con todo el mundo, es un torneo muy agradecido. Sí, bueno, juegan como 500 personas o algo así. Sí, es que encima es eso, hay muchísimo nivel. Hubo un año que, de los que ya estaba yo con bastante elo y eso, la primera ronda no pasó corte y me toca mesa 6 contra un 2.600, un GM estadounidense. Oye, mis 3 orillas estuve ahí jugando. No sería Niman, ¿no? No. No era, bueno, sí, porque ya que coges tantos famosos... No. Bueno, está bien también que Rodney Pérez, la primera partida no haya sido la más dura. Sí. Bueno. Pues me acuerdo de esa partida cuando vi el emparejamiento en el autobús y yo pensando, porque claro... Yo creo que ya que vas, mejor, ¿no? Sí, que es verdad. Además, luego ese torneo coincidió que lo hice muy bien, gané a gente mejor que yo y justo ese torneo en concreto muy bien. Pero claro, de primeras lo ves y dices tú, yo aquí con mis 1900 mesas 6, me ganarán en 1 hora. No, todavía... Le hice estar 3 horas jugando, Vale, que no es poco. está bien. A veces incluso uno juega mejor contra los buenos, Sí. Pero bueno, Totalmente. tienes también otra faceta que es que, bueno, en un momento determinado tú también te pones a ser profesora, a ser monitora, y creo que es una faceta también, no sé cuántos años tuviste, pero como muy satisfactoria, ¿no? Sí, yo creo que coincide un año, no me acuerdo cuál es, pero que como todo el grupo de la generación decidimos apuntarnos al curso de monitor, entonces lo fuimos a hacer todos juntos y todos nos sacamos el título. Y yo doy clase en el colegio Fozaneldi por primera vez. Yo iba a segundo de bachillerato, o sea que tendría 16, 17 años. Y de hecho le di clase a Paula. Claro, es que es a lo que quería ir, porque Paula habló de eso aquí, ¿no? Sí, lo vi. Siempre me estaba muy agradecida a ella, su familia, porque la veías con interés y sabía mover, lo típico, le enseñaron en casa, etc. Y la veía con interés, entonces yo había un momento que sí que intentaba apartarla y yo le decía, le enseñé a apuntar, decía, las partidas que juegas en casa con tu abuelo, con tu padre, tráemelas y las miramos. Y desde el Naranco siempre nos decíais, oye, si veis algún niño que tenga interés, que no se le dé mal, avisadlo cuando hacéis de vez en cuando algún torneo los viernes por la tarde, que organizabais, etc. Y subió un par de veces y le gustó mucho. Y sé que al año siguiente la cogió Pableras y ya fue para el Naranco. Y sí, en ese sentido me siento muy orgullosa de haberme fijado en ella y a lo mejor darle esa atención y el también a lo mejor ella, que su profesora fuese mujer, la primera, que quieras que no, que sí que eso te debe hacer... Claro, lo hablábamos también antes de entrar en antena porque, bueno, estuvo María Rodrigo aquí la semana pasada, que también es amiga tuya, y ese rol de que, claro, si los profesores, los árbitros, los jugadores son chicos, para una chica es muy difícil y yo he visto en el Aranco pues, que a veces llega una chica y dice, aquí hay 50 chicos, no me quedo. Eso está cambiando porque ahora hay muchas niñas, pero claro, que de repente, es que yo creo que no es casualidad, que Paula, subcampeona de España en la actualidad, de sub-18. Es que, es que lo veo y me enorgullece, no sé, como si fuese mi hermana pequeña. Lo entiendo, pues mira, son palabras bonitas, sí. Sí, totalmente. Y yo en mi época del Naranco, me recuerdo yo solo de chica, nunca me importó tampoco, ¿eh? Lorena es más joven, ¿no? Sí, Lorena yo creo que llegó después. Yo estaba todo el rato rodeada entre niños, que yo feliz. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, recuerdo algún torneo, me sentaba al lado de tu hermana a que me enseñase cómo meter los emparejamientos y cosas así. Sí que te fijas, obviamente. Yo no le daba importancia en su momento, pero luego según vas creciendo, sí que te hablan de Lucía Fidalgo, te hablan de no sé quién más. Y dices tú, ojalá ser ellas, o sea, ojalá llegar a ser como ellas. Es lo que se dice un referente, ¿no? Sí. Y sí que es muy importante, claro, y para las chicas que hay tan pocas, el que cada vez pueda haber más referentes y que si encima los conoces y acaba siendo alguien cercano, pues todavía más importante.
Claro, y saber eso, aparte que también para ti es un orgullo, o sea, que Sí, digas, es totalmente. que mira, mi alumna llegó, claro, eso es como una medalla. Totalmente. Es un poco inevitable, lo hablaba también con María Rodrigo, que ojalá un día no hablemos de ajedrez femenino, porque hablemos simplemente de ajedrez, Sí. pero es un poco inevitable el tema, porque además tú estás o estuviste en la comisión de Sí, ajedrez estoy, femenino bueno, de la FAPA. aporto lo que puedo porque, claro, Tiempo. estamos todas con la vida muy complicada, cada una con sus trabajos, estudios, etcétera. Pero sí, una intenta ayudar o dar ideas o decir, mira, yo creo que esto no va bien o no es lo suficientemente llamativo porque, quieras que no, yo, por ejemplo, pues yo a lo largo de todos estos años he pasado por experiencias de ajedrez y ajedrez femenino y hay cosas que digo, yo creo que esto no tiene utilidad, pero eso te lo da el haberlo jugado o no haberlo jugado, el haber ido, no haber ido y todo así. Es bastante complejo, pero sí que es verdad que hay muchísimo boom. Yo cuando jugaba éramos muy... De hecho, hubo un año que yo me acuerdo que era sub-14, sub-16 y el sub-18 femenino no había chicas. Quedó desierto. Sí. Y claro, eso ahora no ¿Y tú pasa. crees que es un boom y que de verdad crees que la situación es mejor que cuando tú empezaste o que hace 10 años? Sí, ¿Sí? pero ya no solo a nivel niñas, yo creo que en general tiene Además. muchísima más visibilidad el ajedrez, cada vez más niños juegan, pero yo creo que sí, cuando ahora de vez en cuando me paso a saludar por el club, hay bastantes niñas. Sí, sí, ahora es mismo que sí. de aquellas éramos Lorena, María Eugenia que estaba, Sí. Irene no me acuerdo cuándo empezó, y yo, pero o sea, es que no me acuerdo de más, o sea, que igual hubo, pero... Sí, pero bueno, hay pero que... que de lo que es que de empezar en la cantera del Naranco y siendo niña, poquísimas. Yo no... Sí, sí, lo entiendo. Ahora, a mí me falta todavía por ver, porque bueno, solo van a dar los años, cierta continuidad. Yo Claro. he dicho muchas veces, en Cataluña tú vas a jugar, no es que esté lleno, pero sí hay señoras jugando. Es que en Cataluña siempre ha Hay habido mucha gente, ¿no? muchísima... Pero en Asturias también pasa mucho, a ver, pero no es porque seáis chicas, es que pasa con muchos chicos que con los 18 años o la universidad, o Se luego complica. incluso con 20 y pico se van a Sí. trabajar fuera, como haces tú ahora tú, y como que ese rango de edad no lo hay, como que parece que con una chica de 18 años es la veterana. Es que, a ver, cuando pasas los 18 se acaban los campeonatos de España por De edades, que edades. eso a la gente le suele motivar mucho, voy a jugar el de Asturias porque luego voy al de España, coincides con los amigos, etc. ¿Qué pasa? Una vez entras en la universidad, pues la gente o empieza con prácticas en verano. Ya no tienes esos veranos de 3 meses, Sí. que yo tengo veranos que básicamente mi verano era ir por España a jugar al ajedrez. Y ya no tienes tanto tiempo, no tienes tantos veranos, tampoco a lo mejor vas tanto a clase, luego lo dejas un poco más de lado, se te da un poco peor, como en mi caso, o sea, te vas un poco oxidando. Es que eso es inevitable, sí. Claro, entonces es mucho de tu parte y luego eso, la limitación sobre todo de los veranos y conste que todavía mientras estás en la universidad, el verano más o menos, como ahora no hay exámenes o en general no hay exámenes de septiembre, lo puedes tener Benasque, yo he ido estando en la universidad, eso. Luego llegó el COVID y sí que es verdad que ya por estudios y por todo ya tuve que dejar de ir. Pero claro, luego empieza no sé quién, no, es que este verano voy a hacer prácticas en no sé qué empresa y ya empiezas un poco a enfocarte en lo laboral y es que se te va el tiempo para los Opens, que al final es eso, lo más atractivo, sobre todo si hiciste la piña fuera de Asturias. Pero yo creo que eso no es las chicas, sino No, que eso es no es en general, no pasa eso como es sois menos, claro, pues... obviamente si somos menos Sí. y lo dejan 3 de 5, pues Sí. se nota mucho más que si lo dejan los Sí. chicos, sí, sí. Yo creo que eso es fundamental. Pero eso en general, yo creo. Tú me dices que ahora en Madrid, bueno, vas a tener que trabajar, etcétera, etcétera, Sí. que tu idea es volver a jugar, pero además me gusta porque incluso que te hayas picado, ¿no? Y digas, Sí, no, te vale, lo pero dije. es que para jugar tengo que ponerme a estudiar, ¿lo vas a hacer? A ver, Dentro de lo que se pueda. voy a intentar seguir un poco, por ejemplo, el Mundial lo estuve siguiendo. Ajá. Cosa que antes, pues, igual los 2 últimos años, pues porque no me daba el tiempo, o no me acordaba o no me salía. Pero ahora, como tenía un poco de tiempo, pues sí que dije, pues lo voy a seguir, y lo seguí. Sí que me gustaría, claro, lo que yo noto sobre todo ahora ya a mi nivel, que más o menos, bueno, aperturas, pues más o menos me acuerdo de las que tenía, de mi repertorio, etcétera. Pero la cosa que yo he notado mucho jugando es la falta de táctica, falta de cálculo, Claro, de bueno, agilidad. eso es lo que se oxida. Claro, entonces sí que es verdad que la parte de ponerte tú solo a hacer ejercicios de táctica no es lo más para mí al menos. Pero ahora es fácil, porque Ya. lo puedes hacer online, aunque para mí no sea lo mismo No es- ponerlo en el tablero. No es lo más atractivo, a mí nunca me gustó en exceso, pero sí que es verdad que es lo que te hace dar un salto de nivel.
Yo lo noté mucho. Hubo una época que no era capaz de rematar las partidas y me decían, va a llegar el momento, va a llegar, sigue con la táctica, sigue con la táctica, y de repente, ¡boom!, un salto de 200 puntos de elo, porque empiezas a rematar esas partidas que no eras capaz de rematar. O sea, que fue real eso de que... Sí, totalmente. Ajá. Vale, eso está muy bien. Bueno, y ahora, por ejemplo, para este verano, ¿tú tienes planificado jugar, no sé si Benasque te va a dar o... No voy a el poder... España creo que sí, ¿de por equipos? Ah, bueno, sí, porque lo hemos ganado, pero a ver si puedo cogerme un par de días de... Claro, ahora ya tengo que coger vacaciones de trabajo. Y pues sí, si pudiese ir a Linares, al de España, me encantaría. Otra cosa ya creo que no va a poder ser, porque empezando ahora a finales de mayo... no te van a dar vacaciones la Claro, semana siguiente, no es eso. Pero sí que me gustaría y, bueno, no sé qué más voy a poder jugar, pero lo que esté en mi mano voy a intentarlo. Vale, y sobre todo eso, no perder el contacto y Claro. poco a poco echar la partida, a lo mejor, yo qué sé, del por equipos en Madrid o lo que sea. Sí. O incluso si vengo algún fin de y sigo con el Naranco. Ojo, que todavía puedes... Bueno, porque me dices que tú llevas camino de los 20 años federada, que es que... Sí, porque repasando y eso, me di cuenta que el primer torneo fue este que comentábamos, fue en el 2004, en diciembre. El año que viene, 2024, y yo me federé todos los años, incluso el año que estudié fuera en Valencia, estuve federada con el Naranco, o sea que sí. Vale, pues se cumplirá el 20 aniversario. Tenemos que ir dejándolo. Bueno, yo espero eso, que sigas dentro de lo que ya sé que se puede o no. Se puede jugar algo, la vida también te lleva por otros lados, pero bueno, ya si me dices que ves el Mundial, quiere decir que por lo menos sigues disfrutando con el ajedrez. Sí, por supuesto. Y bueno, pues nada más, muchas gracias, mucha suerte en Madrid. Muchas gracias y nada, muchas gracias otra vez por la invitación y por la labor que hacéis desde el club, que yo la llevo viendo toda la vida y es increíble. Pues gracias. Y nada, agradecer a los espectadores de ACTV Principado que nos sigan una semana más y emplazaros a todos pues para la semana que viene en Jaque Continuo.